Cromolitografía retrato de don Carlos de Borbón y Austria Este, Carlos VII, basado en un óleo de Carlos Vázquez. El impresor alsaciano Godofredo Engelmann patentó la cromolitografía, que es la técnica de reproducción litográfica en colores hacia 1835. Con la aparición de nuevos procedimientos de reproducción gráfica, pero especialmente la cromolitografía, se produjo una masiva presencia social de la imagen. Por primera vez en la historia, muchas personas pudieron ver con sus propios ojos representaciones de obras artísticas, lugares lejanos, vestimentas, flores y animales extraños a todo color. Este retrato de Carlos VII está fechado en 1905 y editado por Jerónimo Bordas, editor pontificio en Barcelona. Carlos Vázquez Úbeda, Ciudad Real 1869, Barcelona 1944, fue pintor, ilustrador y cartelista. Expone en el Salón de París, en 1897, La bendición de la comida, obra que obtuvo una primera medalla en la Exposición de Bellas Artes de Barcelona y fue adquirida por el Museo de Arte Moderno. Entonces marchó a Venecia para cumplimentar encargos, entre ellos los retratos de don Carlos de Borbón, su esposa Berta y su hijo Jaime, siendo nombrado pintor de cámara del propio don Carlos. Es una donación de la familia Zugasti al Museo Zumalacárregui en 2016. La cromolitografía apareció en el caserío Arantzavi de Amasa Villabona. Este caserío fue un restaurante de gran prestigio a lo largo del siglo XX. Carlos de Borbón y Austria Este fue el cuarto pretendiente carlista. Nació en el Imperio Austrohúngaro en 1848. Nieto de Carlos María Isidro de Borbón, su padre, Juan de Borbón y Braganza, sustituyó a Carlos Luis de Borbón y Braganza como pretendiente carlista, pero al mostrarse cercano al liberalismo, su abuela, la princesa de Beira, viuda de don Carlos María Isidro de Borbón, lo propuso para sustituirlo en su carta a los españoles de 1863. Aunque no obtuvo la abdicación de su padre hasta 1868, en 1866 Carlos de Borbón y Austria Este asumió efectivamente la dirección del carlismo, que volvió a gozar de una oportunidad cuando la Revolución de 1868 destronó a Isabel II y estableció a Amadeo de Saboya como monarca. Entonces estalló la Segunda Guerra Carlista, en la que participó como líder militar bajo el nombre de Carlos VII. Derrotados nuevamente tras la restauración en 1875 de los Borbones en España, dado que fue el hijo de Isabel II, Alfonso XII, coronado como rey, los carlistas siguieron reclamando el trono para su pretendiente por medios políticos y diplomáticos. Don Carlos fue pretendiente carlista hasta su defunción en 1909.